Hola chicos, ahora vengo a hablar de Roma. Hace más de 2000 años, los romanos vivieron en Italia, y según cuenta la leyenda, se pensó que su origen provenía de dos hermanos gemelos, Rómulus y Remus, quienes construyeron la ciudad de Roma en el 753 a.C., pero muchos piensan que esa creencia es falsa, ya que lo más probable es que los romanos descendieron de sus vecinos más poderosos, los etruscos, quienes fundaron la ciudad y gobernaron Roma hasta que fueron expulsados en el 510 a.C. Roma fue una civilización innovadora en las instituciones políticas y en las obras de ingeniería. El arte y la arquitectura en Roma es muy bonita, especialmente sus construcciones públicas, que son extraordinarias. Sus construcciones responden a un carácter práctico y se caracterizan por su grandiosidad y su solidez, y esto ha permitido que muchas de ellas perduren hasta la actualidad. Ahora voy a hablar de las basílicas, de las termas, teatros, etc. La basílica más importante de Roma es la Basílica de San Pedro. Las basílicas se edificaron por todo el imperio y fueron usadas para administrar justicia y ocupaban un lugar preferente en las ciudades romanas. Las termas fueron recintos públicos destinados al ocio, donde las personas podían lavarse, hacer ejercicio y encontrarse con amigos. Una de las termas más importantes y más famosas de Roma es la terma de Diocleciano. Por otro lado, los teatros servían para escenificar obras teatrales del período clásico. Su forma derivó de los teatros griegos. Aquí tengo que decir que en España, tras la conquista romana, tenemos huellas de ellas tanto en Tarragona, el Teatro de Tarragona, o el Teatro de Mérida. Muy buenas chicos. A mí la parte que me ha tocado hablar es hablar un poco del Coliseo, decir que a los habitantes de Roma les gustaban mucho los espectáculos, pues al igual que hoy en día nos gusta a nosotros ir al cine, ir al museo, ir a parques de atracciones, pues los romanos se disfrutaban y se divertían en el Coliseo. Allí se representaban cientos de obras dramáticas, peleas de teatro, carreras de caballos. En definitiva, el Coliseo era para disfrutar. El Coliseo era el anfiteatro más grande y más importante que ha existido. En realidad se llamaba Anfiteatro Flavio y tardó unos 10 años en construirse. Decir que el Coliseo tenía una forma ovalada y tenía asientos para 55.000 personas. Haceros a la idea que era como un estadio de fútbol de los que tenemos hoy en día. Decir que en la tribuna se sentaba el emperador y su familia, y después los demás espectadores se situaban según su nivel de riqueza e importancia. A los más pobres les tocaba en la parte más alta, que es donde peor se veía, pues como hoy en día en el fútbol. Decir también que el suelo estaba cubierto de madera y de arena, ahí salían los diferentes espectáculos, habían espectáculos de lucha, de gladiadores, espectáculos de fieras, carreras de caballos. Se recreaban incluso batallas navales, se metían los barcos. Imaginaron meter barcos dentro del Coliseo. Un espectáculo único. Decir que en la inauguración del Coliseo se sacrificaron miles de fieras, leones, panteras, elefantes, osos. Se sacrificaron, pues eso, gladiadores, prófugos, presos, todo lo que tenían para sacrificar se utilizó en la inauguración del Coliseo. Estaban locos estos romanos. Impresionante. Ay, por último, decir que el Coliseo se usó durante muchos años para espectáculos, pero con el paso del tiempo varios terremotos acabaron destruyendo su estructura y llegó un momento en que ya no se reconstruyó y quedó en estado ruinoso. Y muchas de las piedras caídas se aprovecharon para otros edificios o fueron robadas por sacadores. Hoy en día queda pues el vestigio de lo que fue el gran imperio romano. Y eso es todo, chicos. Bueno chicos, otras de las construcciones más importantes romanas fueron por ejemplo los circos, que se usaban para hacer carreras de carros tirados por caballos, que era el deporte más popular de Roma y gustaba a todas las clases sociales. Los circos tenían forma de herradura y estaban inspirados en los hipódromos y estadios griegos, pero eran muchísimo más grandes. Otra construcción romana fueron los acueductos, que eran canales artificiales que permitían transportar agua continua desde lugares remotos hasta las ciudades romanas. Los arcos del triunfo eran construidos
para conmemorar victorias militares de cada uno de los generales victoriosos de algunas batallas que habían tenido. Y después tenemos los puentes, que gracias a los arcos romanos, los puentes que anteriormente no podían soportar condiciones extremas, pues no solamente aguantan esas condiciones, sino que además muchos de ellos todavía se mantienen en pie en la actualidad. Y lo último, y para mí lo más importante que hicieron los romanos, fueron las calzadas o las vías romanas, que era el modelo de camino que utilizaban ellos, que utilizó Roma para la unificación del imperio. Es decir, cubrían muchísimos kilómetros, unos 80.000 kilómetros, que era su imperio, para comunicar cada parte del imperio con la ciudad de Roma. Se dicen que se tardó 500 años en construir esta enorme red de vías y ya, como ya os he dicho, comunicaba el imperio de un extremo a otro.